La región de Valparaíso, porque esta tarde se elige la nueva mesa de la Cámara de Diputados y además hoy la UDI materializó este anuncio de restarse de la mesa que iba a discutir la reforma de pensiones. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? ¿Qué recibimiento tuvo esta amenaza, podríamos decir, pero que finalmente se concretó? Guillermo San Martín, ya te vemos en pantalla. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Guillermo. Hola Humberto, Patricia, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, la recepción obviamente fue negativa por parte del oficialismo y también incluso por parte del resto de los integrantes de Chile Vamos en torno a lo que fue esta amenaza de la Unión Demócrata Independiente que ya se ha oficializado en torno a restarse de los diálogos para avanzar sobre la reforma de pensiones. Hay que señalar también que durante la presente jornada ya el Ejecutivo ha confirmado que no va a renovar la urgencia de la discusión que se estaba dando en la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputadas y diputados, y si bien eso no tiene un mayor impacto respecto a cómo se va a seguir avanzando en términos de los diálogos que se habían generado hasta el momento con cierto sector de la oposición, sí podría ralentizar los tiempos de discusión acá en el primer trámite que se está desarrollando en la Cámara de Diputadas y Diputados, puesto que se espera que esto pudiese ser despachado dentro de las próximas semanas, lo que es la discusión en particular, que ya se ha abierto incluso con la votación de algunas de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, pero a partir de lo que es este retiro de la urgencia podría abrirse la posibilidad de que haya nuevos elementos que se incorporen a la discusión y por ende esto vaya extendiéndose en el tiempo, especialmente considerando que hay aspectos que se han ido consensuando con una parte de la oposición, especialmente con Renovación Nacional, quienes han sido los que han tenido mayores diálogos con la ministra del Trabajo, Yanet Jara, para poder ir alcanzando algunos acuerdos, como por ejemplo en lo que va a ser la distribución de este 6% de cotización adicional, considerando que el gobierno ya se abrió la posibilidad de que haya un porcentaje, al menos un 2%, que pueda ir a cuentas individuales, y además también respecto a lo que pueda ocurrir con lo que se ha denominado como un seguro de longevidad, que es una de las propuestas de Renovación Nacional, para poder también generar algunos aspectos que vayan consensuando respecto a lo que significa el impacto para quienes tienen mayor edad y obviamente requieren de aumentar sus pensiones. Y por ende también ese escenario es el que está generando cierto conflicto a partir de lo que se observa en la oposición, puesto de que lo que fue este planteamiento de la Unión Demócrata Independiente de restarse de los diálogos ha sido criticado tanto por representantes de Bópoli, por representantes de Renovación Nacional, y a ello también se suman los representantes del Partido Republicano, quienes señalan que no se puede condicionar la situación que está viviendo un ministro a una discusión más bien técnica que se refiere a la reforma de pensiones. De todas maneras, lo que se ha valorado hasta ahora es que ya el gobierno se haya allanado la posibilidad de no renovar la urgencia, considerando que hay materias muy delicadas que se requiere acordar para tener los respaldos necesarios una vez que se vote en sala, y eso ya ha sido analizado de forma positiva tanto por representantes del oficialismo como de la oposición. Los invito a revisar cuál fue la reacción sobre esta materia tanto de representantes del oficialismo como el diputado Héctor Ulloa, y también de representantes de la oposición como lo es el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbach. El gobierno ha escuchado el llamado de Renovación Nacional, se ha dado cuenta que no tiene mayoría ciudadana ni en el Congreso para seguir adelante con esta reforma, de la cual tenemos todavía muchas diferencias, pero sí tenemos el ánimo de poder dialogar porque queremos que es lo que los chilenos demandan. Yo creo que es una buena medida, se lo habíamos pedido en su momento, habíamos dicho que hemos esperado 40 años para transformar o reformar el sistema de pensiones, que apurarnos y tenernos en urgencia durante 15 días, 30 días, yo creo que no era el camino correcto. Afortunadamente tenemos una mesa donde, si bien la UDI pateó lamentablemente esta mesa, yo creo que es una muy mala señal. Los invitamos nuevamente a reflexionar y a recapacitar por el bien de los cientos y miles de adultos mayores que hoy día requieren de una reforma a las pensiones, y no es un gustito personal político respecto a la permanencia o no del ministro Jackson, que nada tiene que ver evidentemente con el tema de las pensiones. Bueno, como escuchábamos, la disposición al diálogo se mantiene, salvo lo que está ocurriendo, como ya lo comentábamos, con la Unión Demócrata Independiente, que hoy en día ha ratificado lo que fue su postura, tanto a través de esta carta que hizo llegar al Ejecutivo, como también con posteriormente las declaraciones del presidente de este partido, el senador Javier Macaya, en torno a restarse de los diálogos si es que se mantiene en su cargo el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Y eso también ha mantenido una disputa
en las declaraciones durante los últimos días entre el Ejecutivo y la misma Unión Demócrata Independiente, considerando de que desde el gobierno ya han insistido en que se trata de un chantaje, que se está poniendo en riesgo la condición de los pensionados a propósito de una diferencia política que nada tiene que ver con lo que significa la reforma a las pensiones, considerando de que se está pidiendo la salida de un ministro que no está ni siquiera siendo parte de la discusión en la Comisión del Trabajo de la reforma a las pensiones, como lo es el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, ya que se está encabezando esta discusión por parte de la ministra del Trabajo, Janet Jara. Y es por eso de que se han restado el resto de los representantes, al menos de Chile Vamos, de sumarse a esta idea planteada por la UDI. En la interna también están dialogando para intentar revertir este escenario, pero desde ahí es que desde el Ejecutivo han reforzado el mensaje sobre las críticas a la UDI, aunque esta postura se mantiene por parte de los parlamentarios de este partido. Revisemos precisamente qué han señalado a este respecto la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y la reacción que generaron sus palabras en el diputado Juan Antonio Coloma. Y por eso nos preocupa en demasía la actitud que ha tomado la Unión Demócrata Independiente en los últimos días. No podemos hacer depender el aumento de las pensiones en nuestro país de un chantaje circunstancial que está en el marco de la política pequeña. Pero el problema aquí de la carta no fue de forma y de redacción. No tuvo que ver si las palabras fueron más bonitas o más feas. El problema de esa carta es que se tomó una decisión política. No fue un tema de reacción, se tomó la decisión política de imputarle a un ministro de Estado delitos que no ha cometido. Lo que nosotros proponemos en la carta es un llamado urgente al gobierno a remover a un ministro como el ministro Jackson, que hoy día se ha convertido no solo en una pesada mochila para el gobierno, sino que también en una compleja mochila para el país. Y eso es lo esencial de la carta. Y la carta no dice nada distinto a lo que, por ejemplo, ha dicho el senador Fidel Espinosa en reiterados programas de televisión y en reiterados Twitter, o las solicitudes de renuncia que han pedido senadores del Partido Socialista. Entonces, uno ve una estrategia por parte del gobierno de intentar atacar a un partido político cuando no se dan cuenta de que en sus propias filas senadores como el senador Espinosa han dicho declaraciones incluso más duras que la UDI dijo en su carta. Bueno, Guillermo, toda esta discusión se da también en medio del debate abierto respecto a la mesa directiva que se tiene que escoger en la Cámara de Diputados. Entiendo que eso se tiene que votar esta tarde. ¿Cuáles son las proyecciones? ¿Cómo llegan las distintas fuerzas políticas a esa votación? Sí, de hecho, apenas se abra la sesión de sala, se somete a votación a los nuevos integrantes de la mesa, y lo que sí ya es un hecho de que esto va a quedar en manos del oficialismo, puesto de que desde la oposición no lograron sumar las fuerzas de centro, como por ejemplo son los representantes de CBU, que es los ex integrantes de la Democracia Cristiana. Lo propio ha ocurrido con el Partido de la Gente, que más bien se han alineado con los representantes del oficialismo, y la duda está más bien dada en quién va a ser el que se va a quedar con la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, considerando de que ahí habían algunas diferencias entre la interpretación que se hacía del acuerdo administrativo por parte de la Democracia Cristiana y por parte del Partido Comunista. Ambos señalan que les correspondería a ellos encabezar este nuevo periodo. Sin embargo, ya se estaría decantando todo porque fuese un representante de la Democracia Cristiana, considerando de que así se permitiría poder avanzar en torno al acuerdo futuro y mantener ciertas lógicas de distribución al interior de las distintas comisiones. Y eso es lo que se está conversando ya a última hora para poder cerrar este acuerdo que permitiría que en esta instancia sea la Democracia Cristiana la que se queda con la testera y ya el próximo periodo sea para el Partido Comunista. Lo que se está buscando es generar un acuerdo que evite que se produzca lo que ya ocurrió en su momento, que fueron los votos que se restaron de la Democracia Cristiana las que le impidieron, por ejemplo, a Carol Carriora liderar la Cámara de la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados. Revisamos a continuación reacciones tanto del oficialismo como de la oposición respecto a los diálogos futuros en torno a esta definición que ya señalábamos. Estaría ya prácticamente acordado que quede en manos del oficialismo la futura mesa de la Cámara. Revisemos esas reacciones. Nuestra pretensión y lo que nosotros hemos sostenido públicamente es que corresponde en este periodo presidir a la bancada del Partido Comunista.
y por lo tanto eso es lo que hoy día no está resuelto, eso es lo que está hoy día en conversación, porque la ADC tiene otra lectura. Y como digo, nosotros esperamos que el fruto de esta conversación se traduzca en un acuerdo sobre la base de que acá se debe terminar con la exclusión y con los vetos, y en segundo lugar que también se respete el principio de la palabra empeñada, que finalmente también provocó que hoy día estemos conversando a última hora. Ese fue el tremendo error que cometimos hace 8 meses atrás, que no se dejó nada firmado. Todo se dejó a la interpretación. Y yo creo que dejarlo a la interpretación el día de hoy es medio complicado, porque hay partidos que se fraccionan. Cuando tuvimos este acuerdo en marzo del año pasado, el PDG era completo, con los 8. La Democracia Cristiana estaba completo. Entonces, después en el camino existe esta división, y después que están negociando no solamente con un partido, sino con el partido y con los que se han ido, pero ya sabemos que la palabra no solamente es lo que vale, sino que la firma un documento y hacerlo público. Es que nosotros somos oposición y somos minoría. Entre Chile Vamos y republicanos, por así decirlo, somos 69. Claro, solo suma la Democracia Cristiana, pero la Democracia Cristiana es cuestión que a algunos diputados le muestren la billetera y con eso estamos claros que se les puede conseguir algún voto. No sé, se le ofrecen un par de becas, un par de canchas, o bien algún tipo de asignaciones o recursos para su distrito, y con eso fácilmente votan a favor del gobierno. Entonces, lo que son verdaderamente oposición para mí son republicanos y Chile Vamos. Bueno, solo señalar que a las 17 horas entonces, cuando se inicie la sesión de sala, lo primero que va a ocurrir es que se va a realizar esta votación y se va a definir entonces quién van a ser los nuevos integrantes de la mesa, que ya todo indica que va a quedar una vez más en manos del oficialismo. Patricia. Muy bien, vamos entonces a quedar pendientes ahí a ese proceso de votación cuando ya conozcamos quiénes van a estar liderando la Cámara de Diputados. Muchas gracias, Guillermo, por la información. Muy buenas tardes.